bienvenida la emisora diocesana a Lluís Serra Mayén, que es rector de la universidad. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de que vengas aquí, aunque estamos en Tafira y Tafira está en la universidad. Encantado de tu presencia porque hay muchos temas de los que queremos conversar. Estamos en nuestra casa, ¿no? Estamos en casa. Mira, tú como persona, así como cómo te defines, ¿no? Que eres nutricionista, médico. Bueno, yo primero, ante todo, soy médico y luego pues me especialicé en epidemiología, medicina preventiva, y dentro de esta área pues he dedicado 40 años de mi vida a investigar sobre nutrición. Y así, humanamente, ¿qué es lo que te atrae? Eres una persona muy progresista, conservadora, liberal. Será difícil para alguien que es rector posicionarse un poco, ¿no? Es difícil porque cada vez que abro la boca hablando de política, pues me dicen una cosa u otra de un lado a otro y la gente malinterpreta, dice, bueno, este será de este será del otro. Y prefiero dejarlo un poco en la objetividad, pero es evidente que estoy comprometido con las causas sociales, con las desigualdades y realmente pues este es un tema que guía mi quehacer diario, ¿no? Sí, a mí me encantó ver en la prensa que habías estado en un acto claramente dirigido a evitar el derroche. Y además en Facebook a veces pones los alimentos un poco de la tierra, eres un poco del kilómetro cero, ¿no? Sí, sí, claro, todo lo que es la alimentación, la sostenibilidad, entender la alimentación no solo como algo saludable, que es fundamental, sino como una cultura. Es una cultura, es un patrimonio que tenemos que defender. Y luego también tiene aspectos medioambientales y económicos importantísimos, ¿no? Medioambientales en el sentido de que el impacto que tiene el sistema alimentario en el medio ambiente es impresionante, ¿no? En el consumo de agua, responsable del 80% del agua que gasta el ser humano, 80%. Claro. Y en emisiones de gases con efecto invernadero en torno a un 30-35%. Pero luego eso tiene cosas en la política difícilmente abordables. Por ejemplo, el agua que se derrocha en el plátano. Pero a ver quién le pone el cascabel al gato de que no se tire plátano. Porque se tira plátano, pero es que además de tirar plátano se tira agua. Pero eso tiene unos... Hay aranceles, hay subvenciones, hay Europa, hay los políticos canarios en Europa. Efectivamente, es impresionante lo que, según la FAO, se gasta produciendo 1 kilo de plátanos, ¿no? Son 700 litros. Pero es que el aguacate son casi 2.000, ¿no? Y por tanto, hay una responsabilidad importante, sobre todo, que no se puede dejar en manos del agricultor, es decir, yo voy a plantar esto o yo voy a plantar aquello, porque las plantaciones ahora deberían hacerse de acuerdo con los recursos hídricos existentes, ¿no? Pero eso no es intervencionismo, no te acusan de intervencionista. Pero el agua, ¿de quién es? Al fin y al cabo. Es decir, si uno tiene un agua por heredad lo que es suya y es un agua suya que tiene derecho, pero si el agua se la facilita el sistema, luego hay los problemas de sequías, el sector agrario se pone en lucha para defender más agua. Y se mezcla también el textil, porque, por ejemplo, una de las cosas que más agua gasta es la tela del pantalón vaquero. Y lo resolvemos mandando la producción a sudeste asiático, ¿no? Pero luego se consume mucho en barcos que traen... Sí, pero incluso esto está en el 20%. El 80% es la alimentación. Alimentación. Claro, es tremendo. Y seguimos tirando comida. Seguimos tirando más del 30% de la comida que producimos, con lo cual, si el 80% del agua que se gasta en el mundo es la alimentación y el 30% de los alimentos se tiran, pues el 25% del agua la tiramos, sin tener en cuenta luego la que se pierde en la distribución, que es muy importante. Tú eres de Barcelona, la mejor ley de alimentación ahora mismo sin duda es la catalana, pero no se ha puesto en marcha. No se ha puesto en marcha, hay unos problemas también importantes de agua actualmente, de estrés hídrico en la zona de Cataluña. Están hablando de volver a traer agua en barcos y nos estamos enfrentando claramente a un cambio climático y medioambiental el cual tenemos que tomar medidas muy, muy, muy urgentes. El Papa está a la última en esto, aprovecho para meter mi cuña, ¿no? Bueno, yo al Papa Francisco lo conocí, tuve la suerte de estar hablando con él unos 20 minutos en Roma, sí, y la verdad es que me impresionó mucho, ¿no? Era una reunión en la Academia Vaticana y yo me tenía que ir antes y como nos tenía que recibir, me recibió a mí solo y la verdad es que me impresionó, ¿no? Me impresionó. ¿Qué te impresionó?
La determinación y al mismo tiempo el sosiego, ¿no? Es decir, las ideas muy, muy claras hacia dónde hay que ir, pero al mismo tiempo un sosiego y una paz importantísimos, ¿no? Yo le expliqué lo que hacíamos, porque también trabajo en una ONG que se llama Nutrición Sin Fronteras. En aquel momento estaba muy activo, ahora lógicamente no. Y le dije, y él me contestó: ustedes hagan mucho lío, sigan haciendo un lío. Mira, y de lío, ¿cómo está la universidad? ¿Te encontraste un enredo? ¿Te encontraste un barco boyante? Bueno. Pues había un ovillo importante, unos nudos que estamos intentando deshacer y reparar para no tener que cortar, pero nos ha faltado un apoyo importante por parte del gobierno de Canarias, ¿no? ¿De la anterior legislatura y de esta? Sí, ¿O de los dos. En esta pensábamos que iban a cambiar las cosas, pero sigue. Y la verdad es que es un tema que nos preocupa, porque estamos ahora en una situación con el presupuesto del 2024 crítica, realmente crítica. Tenemos que plantear recortes. Por suerte, parece que en Hacienda y en la propia Consejería hay buena disposición y que van a enmendar los errores en los cálculos de financiación, pero en cualquier caso estamos muy preocupados y muy liados. Pero a veces se descubren gastos un poco absurdos. Pienso, por ejemplo, en tu antecesor, no sé si fue una exageración, cuando retiró unos salarios a profesores eméritos, Sí. gente que ya tenía su pensión, pero no sé, ahí no se le puede hacer una especie de OPA de investigación o algo a la universidad para retirar gastos que no tienen mucho sentido. Sí, lo que pasa es que el 70% del gasto en la universidad es capítulo 1 y por tanto... Pero ahí estaba lo de estos profesores Sí, eméritos que no tenían ninguna necesidad de más salario. Esto se ha quitado. Se ha quitado. En cualquier caso, no digo que no fuera dinero, porque sí que lo era, pero estamos hablando de 150.000 euros al año a lo mejor, ¿no? Pero sí que es evidente que se pueden recortar en gastos superfluos. Nosotros captamos también recursos de otras fuentes, de la FEDECAM, de Europa, para los edificios. Hacemos un esfuerzo titánico, pero hombre, por lo menos la parte de capítulo 1 y capítulo 2 que quede garantizado. Y luego lo demás por objetivos, ¿no? Claramente. Uh-huh. Mira, hubo un presidente del Consejo Económico y Social que dijo que los alumnos no eran conscientes de que no pagaban lo que recibían, ¿no? Claro, que es muy caro sí. la universidad y nos podemos quejar de las matrículas, pero que realmente tenemos que tener, los que hemos pasado por la universidad, tenemos que tener como una conciencia de estar en deuda con la sociedad, Sí. con los más pobres, que el que no ha ido a la universidad es el que paga la universidad, decía un amigo mío. Efectivamente. El que va a la universidad paga un poco más del 10% de lo que cuesta. 10%. El otro lo paga la administración autonómica y también algunas otras administraciones y los recursos propios que nosotros captamos, ¿no? 10% es muy poco. Y por eso cuando una persona repite curso 2 veces o 3, este gasto, que son unos 7.000 euros al año, se multiplica por 3, 21.000 euros para un solo curso. Claro. Y aunque en segundas matrículas se paga un poco más, nunca llega a compensar el coste, ¿no? Y bueno, este es un poco lo que reclamamos. En la universidad se viene a trabajar y a rendir. Y si uno tiene que costearse los estudios y tiene que trabajar, pues tiene que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Es evidente que tenemos becas para las personas que no tienen recursos. Hay becas del Ministerio, hay becas de la Consejería, hay también becas del Cabildo para gente que se desplaza a otras islas. Es decir, que hay ayudas, hay que pedirlas, pero a la universidad se va a trabajar. A trabajar. A trabajar. Mira, podemos estar orgullosos diríamos, como sociedad en Canarias, de algunas áreas de la universidad. Somos punteros, pienso, por ejemplo, supongo, por lo que veo en la prensa, que en ciencias del mar, en investigación de algunas cosas, somos punteros. Sí. Estamos contentos de todo lo que se haga bien, pero ¿en qué somos punteros? Somos buenos en todos y punteros en ciencias del mar, en oceanografía, también en turismo, somos muy potentes, veterinaria, algunas áreas de la economía de la salud, del transporte, áreas también de
de algunas áreas de medicina, salud pública. De este área en el que tú eres especialista, que en nuestra emisora hemos entrevistado con frecuencia a Beatriz González López Sí, Valcarce, que buena es amiga, sí. buena amiga tuya, Sí. que estuvo un poco en tu candidatura Sí, también. sí, sí. ¿Qué aporta a la vida social esta investigación en torno a la nutrición? Me ponías antes un ejemplo de una investigación sobre el azúcar que me resultó curiosísimo. ¿Puedes explicar un poco? Sí, sí, es increíble cómo el precio de los alimentos influye en el consumo, ¿no? Y luego en la salud. Es decir, que hay una relación. Si subes el precio de alimentos sanos, hay un deterioro de los indicadores y de la salud pública. Si bajas el precio de los alimentos insanos, ocurre lo contrario, ¿no? Y aquí tenemos experiencias, por ejemplo, de incentivar el azúcar. Es decir, el azúcar que viene a Canarias tiene un incentivo a partir del REA, ¿no? Esto hemos visto que tiene una decisión política. Sí, Es una decisión de Hacienda que incentiva que venga azúcar y sube el precio. Claro, Baja el precio. Bajan el precio porque ayudan al transporte. Entonces, esto tiene una incidencia sobre la obesidad. Y lo hemos estudiado, y lo hemos analizado y lo hemos publicado, ¿no? Eso significa que si realmente tenemos que acomodar nuestra disponibilidad alimentaria y nuestras políticas alimentarias y fiscales a lo que realmente es sano y sostenible. No podemos estar financiando el queso de plato cuando aquí estamos fabricando los mejores quesos del mundo. Menuda competencia le estamos haciendo a los ganaderos, ¿no? Pero el asunto está en que aquí el nivel medio económico es muy bajo. Yo no sé si está bastante estudiado que una economía que vive del turismo es una economía mucho peor que una economía que vive de la industria. Yo no sé cuándo se va a tomar una decisión en torno a... Yo no digo que aquí se fabriquen automóviles, pero algo se podrá aumentar la industria y bajar el peso del turismo, pero hay muchos intereses en el turismo, ¿no? Sí, sobre todo porque está todo puesto en una cesta, ¿no? Más del 40% de nuestro PIB. Pero yo creo que el tema de la industria se pueden hacer cosas, sobre todo con todo lo que es la transición ecológica, los microchips. Aquí hay áreas donde la universidad, aquí al lado está el IUMA, que es un instituto también de microelectrónica aplicada, que trabaja mucho en el área de microchips y que también están liderando proyectos que pueden redundar en una diversificación de nuestra economía, ¿no? Lo que está claro, Eugenio, es que invertir en universidad es invertir en la sociedad. Es decir, no somos un gasto, no se nos puede concebir como un gasto. Porque cada euro que se invierte en la universidad se multiplica por 5, por 6. Y las universidades canarias lideran este ranking, ¿no? Es decir, somos universidades con un gran impacto en nuestras sociedades, ¿no? Claro. Y por tanto es importante, aparte de la escalera social, aparte de las desigualdades, somos una institución rentable y útil. Y además, nuestro porcentaje de universitario todavía no alcanza las medias que debería alcanzar de acuerdo con las normas europeas. Es decir, que todavía hay potencial. Pero tampoco son pequeñas nuestras universidades, ¿no? O sea, sí que tienen un buen número de alumnos. Por supuesto, pero cuando analizamos el porcentaje de universitarios en estas edades que están en la universidad, todavía estos porcentajes están muy por debajo de la media europea y nacional, ¿no? Estamos un 25% por debajo, ¿no? Por tanto, es evidente que hay oferta y hay campo y tiene que haber demanda y tenemos que seguir creciendo. Mira, cuando la financiación de la universidad se escora hacia lo privado, hay serios riesgos de que en vez de en el bien común se esté al servicio de intereses, diríamos, de lo liberal, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese problema? La verdad es que es una discusión complicada, porque son modelos privados. Sucede también en la enseñanza, que hay enseñanza privada y enseñanza pública. Y el hecho de fomentar enseñanza privada o enseñanza concertada no significa necesariamente que tengamos que ir contra la pública siempre, ¿no? Pero sí es cierto que para nosotros representa sobre todo una competencia y a veces una agresión, porque
no juegan con nuestras mismas cartas. Es decir, ellos pueden contratar profesorado sin estar mirando las pruebas, los baremos, que sea todo perfecto para que no haya recursos. Ellos contratan y hacen un polideportivo y tienen financiación y lo pagan directamente con la empresa que quieran. Nosotros tenemos que hacer un concurso, licitarlo, una mesa de licitación, impugnaciones, etcétera, ¿no? No jugamos con las mismas cartas, ¿no? Y por tanto, como no jugamos con las mismas cartas, nos quejamos de que ellos a veces cogen atajos que nosotros no podemos coger, ¿no? Claro. Mira, participaste en el grupo Comité Asesor con el Gobierno Autonómico para el COVID. Partimos de que la situación era compleja, pero el balance final no deja demasiado bien a la gestión española, ¿no? No sé si tú eres tan crítico como yo. Bueno, soy crítico, pero ha habido una gran diferencia territorial. Es decir, Cierto, también, sí. la mortalidad en Canarias ha sido un 10% de la que se ha producido en algunas provincias castellanas, ¿no? O en el centro, en la Comunidad de Madrid, donde ha habido una letalidad, una mortalidad tremenda, sobre todo en centros sociosanitarios, ¿no? Donde dejamos literalmente morir a nuestros abuelos. A nadie le gusta recordar esto porque es remover conciencias, pero es una gran realidad, ¿no? Aquí esto se hizo bien y se trabajó bien, y yo creo que hubo una comunicación Dio bien. también más tiempo. Sí, La primera ola no nos afectó es verdad. tanto. Y La calima también, ¿te sí, acuerdas, no? aquella calima de Gran Canaria, no de Sí, Tenerife. de Gran Canaria, efectivamente. Y la verdad es que fue, bueno, se organizó bien el tema y se organizó a tiempo, y bueno, hubo también una buena disposición por parte de la oposición. Yo creo que allí no hubo mucha ¿Le costó el discordancia. puesto a una consejera del PSOE todo este lío? Sí, la verdad que hubo varios cambios. Una consejera de Sanidad, otra consejera de Educación. Durante la pandemia hubo... Y luego ha habido otro lío con las compras de las mascarillas. También ha habido algún lío allí. Vamos a ver en qué queda todo eso, pero sí, sí. Mira, ¿te sentiste, diríamos, cómodo en una colaboración científica con una estructura política? ¿O la estructura política es más rígida? ¿Le echaban el tema a los expertos? No sé, hay como un cierto debate en torno a ese coloquio, ¿no? A ese diálogo. Yo pienso que hicimos un gran papel, que se nos reconoció además con una medalla de Canarias. Yo creo que fue un trabajo importante y sobre todo continuo, ¿no? Todas las semanas, con reuniones, a veces reuniones interminables, que empezaban a las 4 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche. Pero yo creo que se hizo un trabajo bueno. Se podría haber hecho mejor todo, lógicamente, pero se hizo un trabajo bueno en base a lo que sabíamos en aquel momento, ¿no? Y luego, pues yo pienso que esta acción, lo que se ha hecho, pues se ha reconocido en otras partes también, ¿no? Como en Canarias, pues lo hicisteis mejor, ¿no? Mira, esa forma de afectar a los ancianos que estaban en residencias, el dato global de que en Canarias, por ejemplo, hay menos ancianos en residencias, hay más ancianos en sus familias, datos que puede parecer que no tienen nada que ver con el COVID, pero si hay más personas en su propia casa, eso es un bien social que yo no sé si a veces se reconoce, porque luego en las ayudas a la dependencia se mueren ancianos a los que no le ha llegado la ayuda a la dependencia, Sí. a esa familia, ¿no? Eso supone un ahorro tremendo que las personas mayores puedan salir de los hospitales e irse a su casa en vez de quedarse. Hay un problema económico con las personas en los hospitales, pero yo no sé si hay un reconocimiento y una potenciación de ese valor de la familia cariñosa, de la familia que atiende a sus mayores. Realmente está claro que el que da recibe, ¿no? Y normalmente es así, ¿no? Cuando uno da, acaba recibiendo lo que da. Y en Canarias la familia es muy importante, ¿no? Hay una entrega, ¿no? Más que en otras partes de Europa. En cualquier caso, no digo de España, pero de Europa. Bueno, los datos de porcentaje de ancianos Sí. que hay en residencias se saben en toda España. En Sí, Cataluña son el doble que en Canarias, Efectivamente. por ejemplo. También es cierto que el porcentaje de ancianos es mayor. Aquí, digamos, la
la natalidad ha sido más alta hasta hace poco y por tanto hay población un poco más joven que en el resto de comunidades y es cierto que están más integrados en sus círculos sociales, familiares, ¿no? Pero cuando analizamos la residencia, lo que pasó en el COVID, residencia, realmente aquí se atajó el problema. Es decir, había una gran precaución para no contagiar a los ancianos. Había escenas de realmente se saludaban a los ancianos casi pues desde la ventana, ¿no? Y lo enseñaba al nieto que había nacido, es decir, verdaderas escenas que demuestran el amor que se tenía que se tiene por los ancianos y la precaución que había para no contagiarles. Con los niños tampoco fuimos muy allá. Cierre de parques, cierre de colegios, llamarles vectores, no sé. Sí. ¿Cómo viste aquello? ¿Cómo viviste aquello? Vacunas de niños. Sí. Bueno, la verdad es que si vemos cómo se ha comportado el virus en África, vemos que ha habido un comportamiento muy distinto, fundamentalmente porque allí hay muchos niños y la enfermedad se ha transmitido muy rápidamente y ha llegado a un porcentaje grande de la población sin apenas penetrar la vacuna, ¿no? O antes de que penetrara la vacuna, ¿no? Entonces pensamos, cuando llegó a África, y llegó a África, evidentemente que hubo muertes y hubo estragos, pero no lo que hubiéramos podido imaginar, ¿no? Y justamente por eso. Entonces, la verdad es que los criterios de vacunación siempre se hacen con la evidencia científica, y en este caso la evidencia científica se construía muy rápido, ¿no? Porque eran estudios que se hacían pues, a gran velocidad. Pero yo creo que las decisiones que han tomado han sido muy buenas. Hoy en día la inmunidad que te proporciona una vacuna, 2 vacunas más haber pasado la enfermedad, es muy alta, muy alta. Sí, pero se dificultó la inmunidad natural que propones, que hablas de África. Sí, efectivamente. Pero claro, aquí hubiera tenido un coste muy alto porque hubiera muerto mucha más gente. Claro, al final es un tema de evitar el daño, ¿no? Porque no puedes intentar imaginarte cómo será la situación epidemiológica sin percibir y calcular muy bien cuál es el daño inmediato. Yo, la verdad es que la realidad es que al final todos nos tenemos que morir. Y lo que ha sucedido es que hemos evitado una gran mortalidad en Canarias, pero lógicamente lo lógico es que en los próximos años haya mayor mortalidad, porque la gente que dejó de morirse por el COVID, pues le tocará morirse dentro de 3 o 4 años de otra cosa, ¿no? Y esto es algo que al final lo que hacemos es reducir el daño, que significa pues sencillamente retrasar la muerte o mejorar. Ahora que hablas de demografía, ¿qué idea tienes tú de cómo afrontar el problema demográfico, las pensiones? Hay que trabajar más años, los que puedan. ¿Cómo ves tú el tema demográfico en general? Bueno, lo importante es que la gente no vea el Estado como un botín, ¿no? A ver, ¿quién se aprovecha antes de él? El Estado somos todos y lo nutrimos todos con nuestros impuestos, con nuestra actividad económica, ¿no? Por tanto, el intentar salir corriendo de un trabajo, ya sea para pedir la jubilación cuanto antes, esto es un concepto muy erróneo porque a la larga va a crear un problema en la caja, que es de todos, y nos va a crear dificultades. Desde luego que hay que alargar la jubilación. No es lo mismo. Yo me comparo con mi padre, que falleció en paz descanse a los 63 años. Claro. Yo tengo 64 y me veo mucho más joven de cuando él falleció, ¿no? Claro. A pesar de que él falleció muy prematuramente. Por tanto, es evidente que podemos también trabajar más años, a lo mejor en otro tipo de trabajo, menos horas, pero sí que podemos seguir contribuyendo. Es que hace falta, yo no sé si me ha contagiado Beatriz de este asunto, hace falta como una reflexión y un diálogo y ir reflexionando sobre los hechos cambian y dejarse un poco de... Claro. Hay como un cierto dogmatismo, ¿no? En medio de esta sociedad que parece tan poco dogmática. Sí. Hay mucha rigidez porque parece que los derechos adquiridos son derechos que se tienen que haber adquirido para siempre y a veces hay que retroceder y reconocer pues que a lo mejor
hay que trabajar un par de años más o lo que sea, ¿no? Lo que ha sucedido en Francia ha sido espectacular, ¿no? El movimiento social que ha habido, que a mí me parece bien, pero por otro lado, si realmente se demuestra que es insostenible, no hay otra cosa que hacer, ¿no? ¿Qué papel le das a la solidaridad en la vida y qué haces en la universidad para que entre esa experiencia, más que esa idea de la solidaridad? Yo pienso que la solidaridad es muy importante y se tiene que reflejar en muchas áreas. Nosotros en la universidad tenemos un área de internalización y cooperación en el cual colaboramos con muchas causas, muchos proyectos de cooperación con otros países. Tenemos más de 50 proyectos de cooperación e investigación mediante fondos europeos y realizamos jornadas, la jornada de concienciación sobre la pobreza, organizamos actividades para concienciar a nuestro estudiantado de la importancia de ser solidarios y de una parte del estudiante tiene que trabajar justamente en acciones de solidaridad y ayuda a los demás, ¿no? Pero bien pensadas, y quiero un poco rendir homenaje. Hemos entrevistado aquí alguna vez a Luis López, ¿no? Y ese proyecto sí. en Mozambique que no va a curar, sino que enseña a centenares ya, yo creo que ya son 2 centenares de médicos. 400. 400 médicos ya formados y que siguen allí, porque un problema de la medicina en África es que acaban en Chicago los médicos. Sí. No sé cómo se podrá evitar eso, pero en este caso funciona bien y hay que unir razón con solidaridad, ¿no? Pensar, revisar, reflexionar. Es un ejemplo claro de con buena disposición por parte de la universidad, con buena disposición y voluntad por parte de, en ese caso, el Servicio Canario de Salud, se ha hecho algo impresionante. Algo Pero poco conocido, ¿eh? No creas que... Todavía poco conocido, sí, la verdad es que es poco conocido, pero mira, ahora para el año que viene estamos desarrollando una actividad que la podemos hablar otro día con más calma, que se llama Bridge to Africa, Puente a África, desde Canarias. Y la idea es reunir aquí a centenares de universidades para que conjuntamente establezcamos redes de cooperación con África, ¿no? Claro, qué bueno. Redes de tipo académico y redes de tipo científico también. Y yo creo que es un deber. Nos hemos llenado la boca durante años de decir que somos un archipiélago tricontinental, un tercio América, un tercio Europa, un tercio África. Hay que demostrarlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mira, hablabas antes del Papa Francisco y no querría yo que se nos acabara el tiempo sin que nos dijeras, bueno, no solo diríamos a las personas más relevantes de la Iglesia, ¿no? Sino en general a la Iglesia, ¿no? ¿Qué crees tú que nos dices, que dices a la Iglesia en este momento especial de la historia de la humanidad y de la Iglesia? Bueno, yo pienso que la posición del Papa de objetividad, de reflexión, pero al mismo tiempo de ser muy crítico con opciones, digamos, políticas extremas, ¿no? Extremistas que no nos llevan a nada más que al populismo. Yo pienso que es una opción muy valiente y que pienso que es la que debe ocupar la Iglesia, ¿no? Y bueno, yo siempre he creído en una Iglesia muy próxima al pueblo, muy próxima a las clases trabajadoras y un poco alejada de las clases dominantes, ¿no? Yo pienso que es la Iglesia que ahora necesitamos y que, bueno, el Papa Francisco representa. Muy bien. Luis Serra Mayén, rector de la universidad en la emisora de Cesana. Nos alegra mucho contar contigo. A mí también me ha encantado estar aquí. Venga. Un abrazo.